Una señal inequívoca de que estás en presencia de un proyecto enmarcado dentro del socialismo del siglo XXI es que se plantea y se presenta con un carácter de ruptura histórica. El socialismo del siglo XXI enarbola la ruptura con todo lo anterior y la inauguración de algo completamente nuevo que va a llevar al pueblo a su redención. Si lo revisamos, ese es el eje del planteamiento del socialismo del siglo XXI en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina y en México también. Por supuesto, el tema de la historia va a estar inclusive metido en el nombre de la propuesta, como el Pacto Histórico de Petro. Todo eso, por supuesto, plantea que el socialismo del siglo XXI en sus distintas vertientes nacionales va a ser un borrón y cuenta nueva en la historia que terminará siendo reinterpretada en función del interés partidista de ese socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que intenta hacer ahora Andrés Manuel López Obrador con lo que él ha llamado la cuarta transformación. ¿Qué es esa cuarta transformación? ¿Cómo pretende imponerla constitucionalmente? ¿Y qué peligro se esconde detrás del planteamiento de esa cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador? De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy, jueves 8 de febrero del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Uribe Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta. Hoy estamos grabados en nuestros dos segmentos. Cumplimos hoy con una invitación que nos hizo la gente de la Deutsche Welle, el canal DW alemán, en su señal en español. Nos invitaron a realizar un debate sobre la guerra de Ucrania, el papel de Putin y las ayudas económicas y militares al gobierno de Zelensky para enfrentar la ofensiva rusa. Por esa razón hoy no salimos en vivo, estamos en este programa especial que hemos grabado previamente y por supuesto que les invitamos por supuesto también a ver ese debate que tuvimos allí en el canal DW, que está disponible tanto en la señal abierta del canal para quienes lo tienen en su sistema de televisión por cable, como en su canal en YouTube, donde en efecto también nos difunden esta conversación. En el caso que nos ocupa, hablamos de México y de lo que está planteando el señor Andrés Manuel López Obrador con esto que él ha llamado una reforma constitucional. El tipo de verdad que es osado, ¿eh? El tipo es bastante osado. Sus planteamientos al final terminan siendo una cosa verdaderamente infame cuando revisas que, oye, el tipo de verdad es capaz de pasar por encima de la
comprensión lógica de la labor del gobierno, de la división de poderes, de cómo la labor del Parlamento ya no puede seguir siendo la que es. Decir, les estorba la democracia, les estorba la separación de poderes, les estorban las instituciones, les estorba el Estado. L'État c'est moi, el Estado soy yo, el pueblo soy yo. Porque aquí se ha llegado muy lejos, se ha pasado del el Estado soy yo de Luis XIV a el pueblo soy yo. Y donde ves una situación como esta, evidentemente se avanza irremediablemente hacia tiranías constitucionales, tiranías constituyentes. Eso es el socialismo del siglo XXI. Pero vamos a dar el punto en el tema histórico, porque la comprensión de México para los que no somos mexicanos es un poco así, esto que les decía en el primer segmento, de ese hermano de otro padre o de otra madre que no se crió con nosotros y que tiene otra vida, otra crianza y otros valores, pero sigue siendo nuestro hermano, lo vemos de vez en cuando y a veces no comprendemos por qué hace lo que hace y por qué ve lo que ve, y él tampoco nos comprende a nosotros. Entonces hay que empezar a revisar qué es lo que plantea y cuál es el devenir de su crianza, es decir, su devenir histórico, para empezar a comprender. Y todo comienza, por supuesto, en el tema de sus habitantes originarios, pero para lo que se refiere a esta parte de la historia, hay que llegar a lo siguiente. Andrés Manuel López Obrador tiene un movimiento político que se llama Movimiento de Regeneración Nacional. Cuando se habla de regeneración, ¿a qué nos referimos? Cuando usted necesita, la regeneración ocurre cuando alguien se ha degenerado y usted necesita regenerarlo. En tal sentido, un movimiento de regeneración nacional, Morena, que es las siglas que ellos utilizan, plantea de arrancada que la nación se degeneró y que ellos son los regeneradores. Ya ahí conceptualmente ya sabemos para dónde vamos. Ellos son los poseedores de la verdad y de la vida. Una cosa mesiánica de arrancada. Eso por un lado. Por el otro lado tienes la otra situación, que es el tema del planteamiento de que ellos van a encabezar la cuarta transformación. Y aquí hay que hacer entonces la explicación de a qué se refiere con la cuarta transformación. Ellos plantean que México ha tenido 3 transformaciones previas y que ellos van a hacer la cuarta. La primera transformación es la que se da con el grito de independencia, que es evidentemente un evento que ocurre de forma paralela o de forma similar en todo el continente o en toda la región hispanoamericana, porque se dan los gritos de independencia y la constitución de juntas independientes o de juntas autónomas en todo el continente. Ocurre en México, ocurre en Venezuela, ocurre en el Perú, ocurre en el Ecuador, ocurre en Nueva Granada. Pero este proceso siempre va a tener unas particularidades. Lo que tuvo de particular el proceso en México con esa primera transformación, que fue el grito de independencia, es que quienes lo encabezan son sacerdotes. El cura Hidalgo y el cura Morelos. ¿Y por qué son sacerdotes? Bueno, porque la presencia de la iglesia en México estaba vinculada al hecho de que la inmensa población que tenía el territorio mexicano, al ser la conquista una acción política, económica, militar y religiosa, mientras más gente hay en el territorio a conquistar, más presencia de la iglesia y más sacerdotes va a haber, porque la evangelización necesita mayor número de evangelizadores. Por eso es que hay más presencia de la iglesia en México que en Venezuela. Por eso es que hay más sacerdotes y más presencia y más peso en la sociedad del clero en Colombia, en Perú, que en Venezuela, porque en Venezuela había menos población que evangelizar. Venezuela era un territorio prácticamente baldío para los efectos comparados con otras zonas. Por eso es que nosotros éramos capitanía general y ellos eran virreinato, no por una cuestión de antipatía personal.
Esa es la primera transformación, el grito. La segunda transformación es la guerra de independencia como tal, que en México tuvo unos ribetes distintos, a pesar de que en el caso de venezolano la guerra fue violenta, como lo dice John Lynch. En el caso particular de México, el tema de la guerra de independencia adquiere unos ribetes directos porque en el caso de Venezuela primero se habla de la Junta Constitutiva, la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, porque como había sido invadida España por las hordas napoleónicas y habían impuesto un rey en España, lo mismo hicieron en México, y cuando en México se impone a un virreinato o una dirección de la vida pública de forma directa por los franceses, como usted comprenderá, el carácter de guerra de liberación nacional, y esa es la gran diferencia con el resto, que en México la guerra no fue solamente de independencia, sino que fue una guerra de liberación nacional frente a un enemigo invasor. En el caso venezolano, la guerra fue de carácter civil. Fue una guerra civil, como lo dice Vallenilla Lanz. Esas son algunas diferencias que hay. Entonces, la primera transformación, ¿cuál fue? El grito de independencia, lo que la llamamos en Venezuela el 19 de abril. La segunda transformación, ¿cuál fue? La guerra de independencia, que fue encabezada fundamentalmente por Benito Juárez. La tercera transformación, ¿cuál es? La tercera transformación es la Revolución Mexicana, que encabezan un grupo de personajes en contra de Porfirio Díaz y del porfiriato y de todo lo que significaba la presencia de ese caudillo que mantenía a México en una circunstancia donde las pérdidas de territorio, el ejercicio despótico del poder, etcétera, requería y necesitaba un orden distinto, y ese orden distinto lo plantea la Revolución Mexicana, que luego se constituye en eso que se llamó el Partido Revolucionario, que luego troca en Partido Revolucionario Institucional, y ya se tiene allí todo lo que viene después. ¿Qué ocurre? Que estos tipos plantean que ellos van a hacer la cuarta transformación. Y entonces vamos a ver, la primera transformación fue un grito de independencia frente a España, la segunda fue una guerra, la tercera también. Ellos plantean una cuarta transformación. ¿Qué creen ustedes que están planteando? A buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿En qué se parece eso de tener una transformación histórica, haciendo uso de la historia, a lo que ocurrió en Venezuela? En Venezuela el chavismo llegó haciendo una interpretación de la historia diciendo que todo lo que existía era la Cuarta República, que la Primera República había sido aquello que se llamó la Patria Boba, que fue, que de hecho así la llaman algunos, que fue la que termina perdiéndose después de la declaración de independencia del 5 de julio con la capitulación de Francisco de Miranda. La Segunda República, la que en efecto establece Simón Bolívar, y que se da al traste también con la pérdida de las batallas con las que Bolívar no pudo mantenerse después del tema del decreto de guerra-muerte y todo lo demás. La Tercera República sería aquella que se llamó la República de Colombia, y esa República de Colombia, que conocemos historiográficamente como la Gran Colombia, sería esa Tercera República. Y la Cuarta República, según el chavismo, sería, y eso es una interpretación del chavismo, sería la República de Venezuela, que a partir del año 1830 se independiza o se separa de la Gran Colombia, y sería entonces el padre de esa Cuarta República, José Antonio Páez. Dice entonces el chavismo que desde 1830 hasta 1999 se vivió la Cuarta República, y que a partir de la llegada de ellos empieza la Quinta República, que es el nombre que tenía el movimiento de Chávez, el movimiento Quinta República. Amigos mexicanos, ¿se les parece o no se les parece? El que quiera entender que entienda, el que quiera ver que vea. Hay unas candidaturas, y yo creo que es importante decir lo siguiente. Ya AMLO, el morenismo y la Cuarta Transformación tienen una candidata que se llama Claudia Sheinbaum. Esa es la candidata, esa es Claudia, como la llaman ellos popularmente. Esa es la candidata para suceder a Andrés Manuel López Obrador.
Recuérdense que en México no hay reelección. Luego está Xochitl, complicado porque los mexicanos... Xochitl Gálvez, que es la candidata del frente opositor, porque todos los partidos opositores tradicionales, es decir, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de Acción Nacional, el PAN, y el PRD, partido donde militó anteriormente López Obrador, se han constituido en un solo frente opositor para enfrentar al morenismo, que además de eso, no solamente es Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, sino que está ligado con un partido de trabajadores de origen marxista y un partido ecológico, y han montado una coalición llamada Sigamos Haciendo Historia, para los que creen que la cosa histórica es mentira. Y luego hay un tercer candidato que es Jorge Álvarez Maynés, que ha constituido el Movimiento Ciudadano. No hay que perderlo de vista, porque recuérdese que el PRI fue gobierno durante todo el periodo hasta que pierde el último candidato o entrega el poder el último presidente, que fue Zedillo, el candidato del Partido de Acción Nacional, que en aquel entonces gana la presidencia en el año 2000, que fue Vicente Fox. Vicente Fox deja en el gobierno a uno de los suyos, a Calderón, quien gana unas elecciones controvertidas contra el candidato del PRD en ese entonces, que era ¿quién? López Obrador. López Obrador se va del PRD y funda Morena. Y su anterior partido, el PRD, hoy está en la oposición a él, constituyendo un frente con el PRI y con el PAN en contra de la permanencia en el poder de Morena. Por tanto, a Jorge Álvarez Maynés no lo pierdan de vista, porque de alguna manera el tipo va a dar de qué hablar. Entonces, aquí, amigos míos, tenemos, por supuesto, una cantidad de cosas importantes. Entonces, que yo lo anoto a todo, porque si uno no anota las cosas, amigos, mira, las cosas quedan, ¿cómo se llama? Quedan en el olvido. Hay un planteamiento interesante, un resumen interesante que hace la gente de Milenio, la revista Milenio, en su versión web, sobre qué es lo que quiere transformar la cuarta transformación a través de la reforma constitucional planteada por López Obrador. Vamos a ver este reportaje que me parece sumamente importante a continuación. La iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente no solo busca que jueces, magistrados y ministros sean elegidos a través del voto popular, sino también reducir el número de ministros, desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal y evitar que la Suprema Corte de Justicia y los juzgadores hagan uso de sus pensiones para frenar los juicios en curso. Asimismo, pretende reducir de 15 a 12 años el periodo de los ministros y que los jueces y magistrados duren en su encargo o en su cargo solo 9 años. Con esta reforma, asegura, se pretende modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y también de las demandas de la sociedad. La iniciativa de reforma en materia penal, que va algo vinculada a la anterior y presentada por el presidente, busca que los jueces federales impongan prisión preventiva de oficio en los delitos fiscales, como la evasión. De acuerdo con el documento presentado, se busca dejar en la cárcel mientras enfrentan el proceso a las personas que son acusadas por delitos de defraudación fiscal y emisión ilícita de comprobantes, incluidas las facturas que amparen operaciones simuladas o inexistentes. Esto incluso, pues si no se comprobara su culpabilidad, tendrían que estar ya en prisión por un delito que hasta ahora no es considerado grave. Se propone que dicha medida cautelar sea impuesta en delitos de extorsión, ahí sí, narcomenudeo, producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas. En el documento se señala que la omisión del pago de impuestos supone un peligro para el mantenimiento de acciones de los gobiernos. Por eso, si alguien no paga impuestos, ya iría tal cual a prisión. Bueno, y esta nueva reforma electoral del presidente Andrés López Obrador revive el Plan B. Se trata de la misma propuesta que la Suprema Corte echó abajo el 22 de junio del 2023 por las violaciones en las que incurrió el Poder Legislativo en el proceso de aprobación. La reforma electoral nuevamente propone suprimir al INE y convertirlo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, y llevar también a las consejerías y también magistradas electorales a las urnas con perfiles propuestos por el propio presidente de la República, la Suprema Corte y el Poder Legislativo.
reducir el número de senadurías, diputaciones federales y locales y también regidurías y disminuir el presupuesto a los partidos políticos. El presidente López Obrador pudo retomar textualmente la propuesta que logró que se aprobara en una primera parte a finales del 2022 y la segunda a principios del 2023. Pues al echarla abajo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no analizó a fondo si los cambios realizados al sistema electoral eran constitucionales o no, sino que se basó en las violaciones al proceso legislativo para aprobarla de forma express y también frente a la resistencia de la oposición. Esta reforma también retoma impulsar el voto electrónico en el país. También presentó la iniciativa de reformas constitucionales en materia de lo que llama él la austeridad republicana para establecer dicho principio en el servicio público y prohibir que algún otro funcionario como ministros, magistrados o jueces obtengan un sueldo o remuneración superior a la del presidente. Sin embargo, la iniciativa señala que no forman parte de la remuneración del mandatario en turno los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viajes en actividades oficiales, los servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo de su cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales. El presidente también buscará elevar un rango constitucional el pago de un salario mínimo para todos los jóvenes entre 18 a 29 años desocupados, tal como funciona el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y reducir de 68 a 65 años de edad para acceder a la pensión universal de adultos mayores. Mediante dos iniciativas, el jefe del Ejecutivo busca aumentar el universo de personas beneficiadas por los apoyos económicos no contributivos que entrega el gobierno federal. El presidente presentó una iniciativa de reforma de la ley en materia de salud, con la que busca garantizar a la población una atención médica integral, universal y gratuita, misma que correrá a cargo del Estado. Si bien actualmente la Constitución ya establece en su artículo 4 que se deberá gozar de un acceso a la salud universal y gratuito, esta reforma añade que se deberán incluir estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos necesarios para garantizar este derecho. La modificación a la ley tiene fundamento en la necesidad de adoptar políticas de salud nacional que involucren tanto al sector público como el privado, para que se garantice la atención sanitaria para toda la población. Bueno, allí pueden ustedes darse cuenta de algunos temas que llaman la atención a cualquier observador. El resumen está muy bueno y nos permite ver con más detalle lo que ya había dicho López Obrador. Pero cuando él plantea una modificación constitucional para imponer cosas que ya fueron rechazadas por no haberse cumplido las formas constitucionales en el Parlamento y fue tumbada por los tribunales, ¿qué es lo que está haciendo el señor? Metiendo de contrabando algo que ya le fue rechazado, diciendo si la Corte no lo quiere, que el pueblo lo decida. Eso fue lo que hizo Chávez cuando se le rechazó la reforma constitucional del año 2007 y pasando por encima de lo que establecía la propia Constitución que él se mandó a hacer en el 99, impuso una enmienda constitucional para modificarse el mandato y convertirse en presidente vitalicio a través de la famosa reelección indefinida. Pero además de eso hay otro tema, que pretenden imponer el voto electrónico como una obligación. Establecer en la Constitución como una obligación, como lo tienen en Venezuela. ¿Y eso qué ha permitido? La construcción de un sistema electoral perfecto en donde el chavismo nunca pierde, porque el fraude electoral es la norma. Porque cuando hay un voto electrónico, el que gana las elecciones es el que controla el software y los elementos de transmisión de ese voto. Cuando el voto electrónico está en cuestionamiento a nivel mundial, hasta en los propios Estados Unidos, esta gente quiere imponer el voto electrónico como una norma. Ya ustedes saben para dónde va esto. Me parece súper interesante que en el programa del periodista José Cárdenas en Fórmula Noticias han entrevistado a la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Cázar. Y la señora ha dado su opinión y ha hecho un resumen bien interesante que me parece pertinente mostrarlo acá. Y creo que debemos escucharlo y lo haremos a continuación. Le hizo un favor una puñalada, o le metió una puñalada a Claudia, ¿no? Digo, dada la voz, la vi muy apagada, no la vi con un entusiasmo, pero pues ya le dijeron quién manda aquí y ya tuvo el presidente, digamos, la
pues el cinismo de decir que sí, que son para las elecciones. Estamos en intercampañas, nadie puede hablar del proyecto, pero López Obrador sí, y ahí tienes tu proyecto, Claudia, que te quede claro. Y si no, para eso tenemos la revocación de mandato, que la quiere bajar al 30% para que sea vinculatoria. Te me sales del carril. Yo, que soy el líder de Morena, y nadie duda que es el líder de Morena, aun cuando se vaya a su rancho, pues puede invocar a... Paréntesis, una consulta en este momento requiere el 40% del padrón 40%, para ser vinculatoria. sí. Ahora el presidente lo que está proponiendo en las reformas es que se baje al 30%. Así es. Y para hacer más fácil, pues, cualquier resultado de consulta para convertirla en vinculatoria, es decir, Es obligatoria. el 30%, eso, para Correcto. que lo que decida en eso la población. Una pésima práctica, ahí donde tienen los países, tiene que ser al menos por los votos por los que entraste, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Me voy por las electoreras, electoreras y electorales. Me voy porque es lo que sería la reforma política. Es un verdadero cambio de régimen. Pepe, te voy a dar como, no me puedes dar tú más tiempo. Desaparecen los 200 plurinominales. Los 200 plurinominales son aquellos que ganan los candidatos y candidatas a diputados y a diputadas por la proporción de votos, por el número de votos que saca el partido o la coalición, y entonces se distribuyen de manera proporcional para que no volvamos a aquello del PRI, que era partido casi único o hegemónico. Pues con la novedad que desaparecen las plurinominales, ¿sí? Por lo que luchó la izquierda, como se abrió este sistema, ¿sí? Como se pudo mandar al PRI a su casa fue gracias a las plurinominales. Y te doy un solo ejemplo, Pepe. Si esta reforma ya hubiese entrado en vigor en 2018, o sea, cuando llegó López Obrador, ¿con cuánto porcentaje de la Cámara de Diputados te imaginas que hubiera tenido? 73%. ¿Sí? Mayoría más que... No, hombre, calificada, 66%. La calificada con tiene mención honorífica, casi 10 calificada puntos con mención. Y lo mismo pasa en el Senado, Pepe. En 2018 sacó 50 diputados. 50 diputados, digo, senadores. Ahora que van a ser nada más 64, bueno, si pasa su reforma, tendría ahorita 78% de los senadores. 78% de los senadores. ¿Ok? O sea, nada más imagínate la pluralidad de Congreso que vamos a tener, claro, en su esperanza de que él gane. Ahora, sí te digo una cosa que me parece fundamental y me encantaría que la oyeran tus millones de escuchas. Yo no quiero estas reformas ni si gana Claudia, ni tampoco si gana Xóchitl. Yo no quiero una Xóchitl con un poder judicial hincado, no quiero una Xóchitl sin órganos autónomos y contrapesos, no quiero una Xóchitl con mayoría absoluta en el Congreso. No me importa quién gane, te lo estoy diciendo como ciudadana. Yo no quiero vivir en un país así donde vamos a la quiebra financiera y donde vamos, ni modo, vamos a un régimen con el que acabamos con las reformas que empezaron en 78, a un régimen que caminaba todo el tiempo hacia el mejoramiento de la democracia. Y ahora todo es involución, Pepe. Es la involución de la reforma política. Poder judicial. Todos nos estamos fijando que desde luego es lo más grave, Pepe. Tú imagínate que se junten los partidos políticos para proponer quiénes van a ser sus candidatos y que los jueces tengan que hacer campaña. No importa sus calificaciones. Claro, hay las formales, tienes que tener 35 años, ser abogado de profesión, tener una hoja limpia, todo lo que quieras, ¿sí? Pero ahora se va a decidir por el voto del pueblo. Entonces, pues, oye, yo te prometo que si López Obrador pasa la reforma política, no te la voy a echar para atrás, ¿sí? A eso vamos a llegar con el poder. Y hay una todavía peor, Pepe, que la discutimos tú y yo aquí, dentro del Poder Judicial, Bárbara, que es, para cuando hay acciones de inconstitucionalidad y controversias, esto quiere decir, para cuando un partido, un gobernador, en fin, cualquiera de los actores que pueden recurrir a estas figuras jurídicas, le piden a la Suprema Corte que analice si la reforma que acaba de pasar, el Ejecutivo, el que sea, ya no va a haber
lo que se llama efectos suspensivos, o sea, como lo tuvimos con la electoral. Decir, a ver, como tenemos presunción de que esto es inconstitucional, se deja sin efectos, ¿sí? Y cuando decíamos el fondo, vemos si es inconstitucional o no. Ahora ya no se puede, Pepe. Entonces, cuando el presidente o el legislativo publiquen una ley, ¿sí? Será ley, háganle como quieran, hasta que la Suprema Corte de Justicia, todo el fondo. Imagínate la reforma electoral, la que le echaron para atrás, si hubiera seguido su curso. Le quitan esa facultad, aparte que le ponen, ya me estoy pasando, aparte de que le ponen un comité disciplinario, Pepe, un tribunal de justicia arriba, que va a decidir quiénes son los magistrados, ministros o jueces malos. Y esos también van a ser electos. O sea, estamos tú empezando. Tú y yo vamos Sí. al Comité de la Salud Pública, lo vamos a elegir tú, yo y todos los que nos escuchan. Es una barbaridad autoritaria en términos económicos y aparte sabemos que es para llevarle el voto a Claudia. Más claro no canta un gallo. Por supuesto que es la opinión de la señora María Amparo Casar y por supuesto ya tienen una posición. Pero sin duda alguna que esa posición que la señora está planteando tiene un asidero en la realidad que debería sopesarse de forma efectiva. En tal sentido, tengo algunas anotaciones de algunos puntos que quiero decirles, pero antes de eso debo decirles que queremos viajar más. Es una de las metas en este 2024. Y conocer España es algo que tiene que hacer todo hispanoamericano. El que está en Hispanoamérica debe conocer España, debe tenerlo entre su lista. Y el que está en España también tiene que conocer más de España, pero más allá de los destinos de siempre. Vamos a Cantabria. Cantabria es una maravilla con la Posada Somavella. La Posada Somavella te ofrece toda la maravilla de esa tierra a las orillas del mar Cantábrico, su gastronomía, su historia, su cultura. La Posada Somavella te lleva a Cantabria y te enseña de Cantabria todas sus maravillas. Comunícate con ellos que Cantabria tiene maravillas que mostrar y la Posada Somavella te abre las puertas, no solamente de la posada, sino de toda esa bella tierra a las orillas del mar Cantábrico. También tenemos otra meta, leer más este 2024. Carla Ron Arévalo nos ha escrito una maravillosa novela que desarrolla una dinámica a bordo de un yate en donde llega y sobrevuela esa frase que nos decían las abuelas: nadie se muere la víspera. ¿Qué significa eso? Eso significa que por los pies entra la muerte. Si le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a apagar la luz antes de dormir, recuerda que por los pies entra la muerte. Maravillosa novela de Carla Ron Arévalo, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y para leer más, tenemos más que leer. La belleza de aquella Venezuela que vivimos, que creemos que se fue, pero que está allí en nuestro recuerdo. Si tú recuerdas las cosas bellas de Venezuela es porque todavía existen. Y Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez es prueba de ello. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez está a la venta a nivel mundial en Amazon para que recuerdes o para que hurgues en los recuerdos de esa Venezuela que te ayudará a reconectarte, por supuesto, con todo lo bello de nuestra tierra. ¿Tú quieres saber lo bella que era Venezuela antes de que el chavismo la destruyera? ¿Quieres saber dónde está esa Venezuela que vivimos? Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez está a la venta a nivel mundial en Amazon. Ábrele las puertas a ese universo de la psique maltratada del caraqueño por culpa del chavismo a través del relato que nos presenta en su libro Las Puertas nuestro amigo Santiago Don Mar. Santiago Don Mar en Las Puertas nos presenta esa vivencia de un psiquiatra anónimo que, recibiendo pacientes en su consulta, se adentra en un universo aterrador. Maravilloso libro también para cumplir con nuestra meta de leer más este 2024. Santiago Don Mar, Las Puertas, a la venta ya en Amazon. Y tú creíste que eras distinta, creíste que eras sincera y le entregaste tu vida sin una condición. Y todo fue un sueño de tu alma enamorada e igual que una de tantas, jugó con tu amor. La mujer adúltera de Danilo Tegler es el libro que profundiza, luego de 30 años de ejercicio, cómo
profesional de la consulta matrimonial le permite a nuestro amigo Danilo Tegler mostrar que el 60% de los divorcios a causa de la infidelidad se deben a una mujer adúltera. ¿Quieres conocer el universo de la infidelidad femenina para que no te pase o para si estás en eso lograr salir? La mujer adúltera de Danilo Tegler a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Y tú quieres estar aquí? ¿Tú quieres que tu libro, tu producto, tu empresa, tus servicios estén a la disposición de toda la gente que se encuentra de ese lado de la pantalla y que por supuesto está dispuesta a tener acceso a tu producto? Comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar. Convertirte en uno más de nuestros aliados comerciales y por supuesto tener tu producto, tu servicio y tu empresa a la disposición de todos los que nos ven en este programa, en todos los contenidos de este canal y en todas las redes sociales vinculadas a nuestra actividad. Anúnciate con nosotros, conviértete en uno de nuestros aliados comerciales y por supuesto que no te vas a arrepentir. Bien, amigos, decía la señora María Amparo Casar en esa entrevista que vimos con el periodista de este prestigioso medio que había una necesidad de Andrés Manuel López Obrador de plantear esta reforma para amarrar a su sucesor, sea quien gane las próximas elecciones. Esta reforma permitiría que Andrés Manuel López Obrador garantice que no se pueda hacer nada distinto a lo que él plantea como proyecto de gobierno. Es decir, Andrés Manuel López Obrador no quiere hacer una reforma constitucional, quiere hacer el proyecto de gobierno de todos los que vengan después de él. Y con eso, ¿qué hace? Porque uno puede decir, bueno, pero si él quiere que siga su opción política, que la gente escoja a la que es la dirigente máxima de su partido. Pero es que ni siquiera confía en la dirigente que está a la cabeza de esa candidatura de su partido Morena y de la alianza esta. ¿Y por qué no confía? Porque una cosa es cuando son candidatos y otra cosa es cuando llegan al gobierno. Y Andrés Manuel López Obrador se está viendo en el espejo de lo que le pasó a Correa en Ecuador, que le levantó la mano a Lenín Moreno y Lenín Moreno se lo cepilló, o lo que le pasó a Evo, que después que lo sacan del poder, promueve la candidatura tumban al gobierno posterior, promueven la candidatura de este tipo, Arce, que se encuentra ahorita en el poder, y Luis Arce se lo cepilla también. Para que no le pase lo mismo, el señor deja todo amarrado y desde el partido, por supuesto que se convertirá en el gran titiritero de todo el que venga después. Eso es lo que quiere plantear este señor. Además de eso, dice la señora María Amparo Casar en este análisis que hizo, que lo que está planteando es un cambio de régimen y que ese cambio de régimen lo que busca en efecto es que no haya posibilidad alguna de que se gobierne si no se está en el partido hegemónico, porque lo que quieren plantear es una hegemonía. Ha dicho la señora que este mecanismo de elección que ellos llaman la plurinominalidad y que en Venezuela se conoce como la representación proporcional de las minorías, fue lo que permitió desmontar el sistema de la dictadura perfecta que tenía el PRI. ¿Y por qué razón quieren quitar esa plurinominalidad? Porque ellos quieren ser lo que era antes el PRI. Y es aquí donde entra entonces la gran discusión. Con mi hegemonía no te metas. Las hegemonías son malas cuando las tienen otros, pero cuando las tienen ellos son buenas. Es lo mismo del chavismo. Chávez no quería acabar con la hegemonía adeco-copellana, quería ser él el gran hegemón. No querían acabar con la corrupción, querían ser ellos los grandes corruptos. No querían acabar ellos con los vicios que habían antes, querían ser ellos los dueños de esos vicios. Y eso es Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador lo que quiere en efecto es que eso que tenía el PRI antes, tenerlo él, porque era ilegítimo si lo tiene otro, pero es legítimo si lo tengo yo porque el pueblo soy yo. Por eso es que es tan difícil la cuestión del planteamiento del tema electoral y de la representación proporcional de la minoría, porque la gente lo ve como una cosa abstracta, pero no es algo abstracto. Ella lo ha dicho claramente. Lo hizo Chávez cuando en el 99 plantea unas bases comiciales para la elección de la constituyente y logró, escuchen bien amigos mexicanos, Chávez impuso con el 54% de los votos a la elección de la constituyente, se quedó con el 98% de la Asamblea Constituyente.
Es decir, que como eliminaron la representación proporcional de las minorías para la elección de esa constituyente, el 46% de los venezolanos que votaron en contra del proyecto de Chávez no tuvieron representación proporcional a esa votación. Eso ocurrió y sigue ocurriendo. Cuando plantean esta reforma judicial de la elección directa de jueces y magistrados, ¿qué es eso? Demagogia judicial. Y cuando plantean además un órgano superior de también unos magistrados electos para decidir quién es un juez bueno y quién es un juez malo, eso lo estamos viviendo en Venezuela desde la misma llegada del chavismo. La politización de la justicia. Y esa justicia politizada, ¿qué va a hacer? Que si por alguna casualidad esta gente de la Cuarta Transformación no logran imponer algo por la vía política, lo impondrán por la vía judicial, como ha hecho el chavismo todos estos años. Que la oposición logró sortear el tema del fraude electoral e impuso una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, túmbasela a través de los tribunales. Que lograron recoger la firma para convocar un referéndum revocatorio del mandato presidencial, túmbasela a través de los tribunales. Que no me gusta la candidatura presidencial de fulano de tal, túmbasela a través de una inhabilitación a través de unos tribunales. A eso es a lo que van caminando, amigos mexicanos. No se trata de si van a hacer otra Venezuela, no, es algo peor. Es que van a aplicar, adaptado a Venezuela, adaptado al México, lo que ya aplicaron en Venezuela, el socialismo del siglo XXI. Como lo aplicaron en Ecuador, como lo aplicaron en Argentina, como lo aplicaron en Perú, o intentaron aplicarlo en Perú, con el loco de Pedro Castillo, en segundo chance. Antes ya lo habían intentado con Ollantumala. Lo que pasa es que los peruanos reaccionaron. Pero la reacción que hay en Perú, mira por dónde van, cuántos presidentes llevan en todos estos años. ¿Quieren ustedes en México entrar por la horrible vorágine que el socialismo del siglo XXI le ha destinado a los otros países por donde han pasado? Yo espero que estén a tiempo para detener esto. Y recuerden una cosa, a Chávez no lo pudimos quitar de encima de una sola manera, porque Dios lo llamó a su regazo. Y a pesar de que allí quedaron sus desgraciados sucesores, tenemos que decir, para consuelo, que es lo único que nos queda, que Chávez se murió y no volverá. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías,